Vamos a ir empezando para que no se haga más largo de lo debido, sobre todo porque estar en la grada significa estar ahí al sol y no es todo lo cómodo del mundo, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a intentar no ser muy chapas, ¿vale? Pero sí que es verdad que os tengo que contar una serie de cosas porque es la base de un poco la organización que os proponemos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo, y aunque pueda ser un poco así rarete, os diré que en cierto modo estamos de enhorabuena, ¿no? Y estamos de enhorabuena porque estamos en 2025. Y esto se lleva fraguando desde 2019. Y no habríamos llegado hasta 2025 en esta tensión si no hubiese sido porque la gente del barrio, la gente del distrito, lleva peleando esto como lo lleva peleando. Si no hubiese sido por todo lo que hemos hecho durante los años previos y durante todos estos años, esto se lo habían ventilado en 2019, en plan rápido. Entonces, os voy a hacer así como un repaso rápido temporal para que os deis cuenta de todas las cosas que de alguna manera hemos provocado. Y evidentemente la parte mala es que estamos en 2025 en una situación en la que ya se ven fuertes como para poder hacer cualquier cosa, y es aquí donde les tenemos que parar. Venimos de una época en la que en 2019 había una estrategia firmada, una estrategia de residuos con el ayuntamiento que se había construido desde los barrios, que se había construido con la gente y que claramente iba dirigida a mejorar, no voy a decir del todo a solucionar porque las cosas siempre se quedan a veces a medio camino, pero era un grandísimo avance en comparación con la situación de residuos que había antes de 2019. En esa estrategia se establecía que en 2022 se iba a incinerar la mitad de lo que se estaba incinerando y que en 2025 se cerraría la incineradora. Tras las elecciones de 2019 y cuando entra en el gobierno esa coalición formada por el Partido Popular, por Ciudadanos y por Vox, ¿no? La Comunidad de Madrid presentó un contencioso administrativo contra la estrategia de residuos que se había aprobado. Y tan pronto Almeida fue alcalde, se allanó en ese contencioso. Allanar significa decir que admites que el contencioso tiene razón y te pliegas a lo que te digan. Antes de que el juez o la jueza hubiese dictado sentencia, el ayuntamiento decidió que la Comunidad de Madrid tenía razón. No llegaron y dijeron, vamos a ver si podemos hacer una reunión y ver qué es lo que está mal en el planteamiento, lo resolvemos. No, dijeron directamente que tenían razón. Y esto lo dijeron porque desde el primer momento ellos lo que no querían era cerrar la incineradora. Y no querían cerrar la incineradora pues porque es una tarta demasiado golosa para unas empresas de las que ellos son representantes, las cosas como son. Curiosamente, en diciembre de 2019, y esto ha estado como muy en silencio durante todo este tiempo, en diciembre de 2019 la Unión Europea, y esto quedaos con el dato porque es muy importante en la situación en la que estamos, en diciembre de 2019 la Unión Europea sacó un documento de lo que se llaman mejores técnicas disponibles, específicas para industrias de la gestión de los residuos. ¿De acuerdo? En ese documento se establecen una serie de límites en emisiones, una serie de condiciones en los tratamientos, una serie de pautas, de normas que tienen que cumplir, entre otras plantas, las incineradoras de residuos. ¿Vale? Cuando se hace público ese documento, todas las incineradoras de Europa están obligadas, en el plazo de 4 años, a adaptarse a ese documento, lo que es decir, a esas condiciones. Quedaos con la fecha, ¿vale? En 2020
vencía el contrato de la incineradora, el 4 de junio de 2020 vencía el contrato y sacaron un nuevo contrato. Y precisamente porque habíamos estado peleando como habíamos peleado, se sacó solo por 5 años. Aún así, el contrato no llegaron a adjudicarlo. El contrato de la incineradora ha estado casi 2 años sin adjudicación. Es decir, hemos tenido una incineradora funcionando las 24 horas del día y los 7 días de la semana durante casi 2 años. ¿Os imagináis, no sé, que ahora que estamos de huelga de basuras, ¿os imagináis que las empresas que recogen la basura hubieran estado 2 años sin contrato, sin cobrar? ¿Alguien se lo imagina? ¿No? Bueno, pues casualmente la incineradora ha estado casi 2 años sin contrato. ¿Quién puede aguantar 2 años trabajando gratis? Pues alguien al que probablemente le estén haciendo alguna que otra promesa sobre otro contrato o sobre otras condiciones. Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Al final, en verano de 2022, relativamente cerca ya de las siguientes elecciones, el ayuntamiento empezó a mover internamente y en el Consejo Social de la ciudad un borrador de estrategia en el que ya claramente decía que no quería cerrar la incineradora. Ese borrador de estrategia, y pese a las promesas que había hecho Caravante al principio de su mandato, no se hizo de manera participada. Esa estrategia se la encargaron a una empresa y es una chapuza descomunal. Cualquiera que sepa un poquito de residuos y se haya leído esa estrategia, se le erizan los pelos, porque está mal planteada, mal organizada, se nota que hay cortas y pegas vulgares, es decir, es una verdadera barbaridad. Y sobre todo lo que no hace esa estrategia es plantear lo que está planteando Europa desde su normativa, y es que lo primero que hay que hacer es reducir, es decir, el mejor residuo es el que no se genera. Después se le llama reducir o prevenir. Si leéis cosas, a lo mejor veréis la palabra prevenir. Luego, pues hay que reutilizar y luego ya hay que llegar al reciclaje y ya por último se llega a la valorización y a la destrucción. Sin embargo, toda la estrategia, cualquiera que la lea, verá que está construida para, lo primero de todo, mantener la incineradora. Y todo el resto de los argumentos, todo el resto de los planes se adaptan a la premisa de mantener la incineradora. Sin más. Bueno. A finales del 2022 descubrimos, haciendo una serie de estudios en los que estábamos participando, descubrimos que muchas de las sacas de cenizas que estaban almacenadas en el vertedero de cenizas que hay junto a la incineradora estaban rotas y estaban vertiendo su contenido. Ese vertedero es un vertedero de seguridad, porque el contenido de las sacas son las cenizas que están cargadas de elementos pesados, de dioxinas, de furanos, de un montón de contenido muy tóxico. Y precisamente tienen que estar depositadas en un vertedero de seguridad, que es ese vertedero. Tendrían que haber estado cubiertas de tierra previamente con un geotextil y una serie de cosas. Y están al aire libre. Y pues, la acción del sol, de la lluvia, etcétera, ha ido rompiendo las sacas, que para quien no lo sepa, no son de tecnología punta, no son sacas que las hayan diseñado en la NASA, ni nada por el estilo. Son vulgares sacos de obra, de rafia. O sea que tampoco estamos hablando de una cosa brutal. Entonces, se estaban rasgando y estaban vertiendo su contenido. Bueno, pues tras haber recogido muestras de plantas en la zona, incluso de huevos de gallinas de las casas que están en Cañada, cerca de la incineradora, esto fue un estudio que financió y organizó una fundación holandesa que está relacionada con Zero Waste Europa,
Los estudios arrojaron que el contenido en esos restos vegetales y en esos huevos estaban muy cargados en dioxinas y furanos, tenían altísimos niveles de dioxinas y furanos. Concretamente, en los huevos de gallina, y para que os hagáis una idea, el límite legal que puede tener la yema de un huevo en carga de dioxinas y furanos es de 5 picogramos por gramo de materia grasa. Bueno, pues esos huevos tenían hasta 16 picogramos de dioxinas y furanos por gramo de materia grasa. Triplicaban el contenido. Cualquiera puede entender que las gallinas que viven alrededor de la incineradora, pues digo yo que no se irán a Sebastopol a comer, ¿no? Comerán de lo que hay en el suelo, pican el suelo y es por lo que tienen ese contenido. Bueno, pues el ayuntamiento desprestigia este estudio básicamente porque lo que viene a decir es que no hemos hecho la trazabilidad adecuada de la alimentación de las gallinas. Y bueno, pues en parte tiene razón, porque se ha hecho con medios que se pueden hacer desde asociaciones. Pero ¿por qué el ayuntamiento no se compra una docena de gallinas, las pone a pastar en el interior del recinto de la incineradora, hace una trazabilidad adecuada de la alimentación, del origen, de las patologías que puedan tener las gallinas y nos hace un informe? Pues porque no le interesa, claro. Porque es más fácil decir que ellos controlan cuántas dioxinas salen por la chimenea y ya está, ¿no? Bueno. Tras las elecciones de 2023 y con la mayoría absoluta de Almeida, ahí ya sí que se vieron fuertes y publicaron la estrategia. La hicieron pública, la elevaron a público, ¿no? Bueno, la estrategia había cambiado. No, seguía siendo la misma chapuza. Y era tan chapuza que desde 2023 hasta hoy no han sido capaces de autorizarla. Y no han sido capaces de autorizarla porque la propia Comunidad de Madrid les ha ido poniendo muchos impedimentos, porque estaba muy mal diseñada. Es decir, nos hemos tirado, estamos en 2025, esto se anuló inicialmente en 2029, ¿no? Nos hemos tirado cerca de 6 años sin estrategia de residuos, sin avanzar en nada desde 2019 por este capricho del ayuntamiento. Os dije antes que os quedaréis con la fecha de 2019, ¿no? 2019 y 4 son 2023. Bueno, pues el 3 de diciembre de 2023, el ayuntamiento no había actualizado la autorización ambiental integrada de la incineradora y se le habían pasado los 4 años que tenía para adaptarse al documento de mejores técnicas disponibles. Pues desde el 3 de diciembre de 2023, la incineradora lleva operando con su autorización ambiental integrada caducada. Caducada al menos de efecto. Ellos dicen que no, porque les han seguido dando plazos para que se adapten y todo eso. Pero, ¿le darían a un taxista este plazo para mover su taxi si no pasa la ITV? ¿Os darían a cualquiera de vosotros este plazo? Estamos en 2025, ¿eh? ¿Para seguir moviendo el coche sin tener la ITV pasada? No, ¿verdad? No. Bueno, pues la incineradora sigue funcionando sin cumplir las mejores técnicas disponibles. Cuando se hizo público esto, que fue porque habían sacado a elevación a público la nueva autorización ambiental, recurrimos y descubrimos, además de esto, que para que les renovasen la autorización ambiental integrada no habían presentado todas las mediciones que tienen que presentar de la incineradora. Habían presentado solamente una de cada 3. Y de las que habían presentado, bastantes de ellas tenían límites superiores en cosas como los NOx o el ácido clorhídrico respecto de lo que establece el documento de mejores técnicas disponibles.
en 2024, y no ha pasado nada. Entonces, esta inseguridad jurídica es en la que nos estamos moviendo con este ayuntamiento. Y ya por último, comentar, bueno, pues que ahora ya han conseguido aprobar la estrategia, pero todavía no tienen la autorización ambiental aprobada, y en esa estrategia lo que plantean, ahora sí, es ampliar el contrato de la incineradora hasta 2040. Hasta 2040. ¿Vale? Quieren invertir 100 millones de euros para renovar la incineradora. Claro, porque no cumple con el documento de mejores técnicas disponibles. Quieren invertir 100 millones de euros. Que las vamos a poner nosotros, para que la planta la explote una empresa, que luego se lleva todo el dinero de la electricidad que genera, que se lleva pues toda una pasta. Además quieren incinerar más contenido del que venían incinerando, y lo quieren hacer porque en este año es el último en el que el digesto, ¿no?, que sale de los biodigestores, donde se trata el cubo naranja, ya no se va a considerar reciclaje. A partir de este año ya no se considera reciclaje. Y entonces lo que pretenden es quemar todo ese biodigesto, todo lo que sale destabilizado de los biodigestores, lo quieren quemar en la incineradora. ¿Vale? Las cenizas ya no las están llevando al vertedero de cenizas, y han solicitado el cierre del vertedero, aunque no ha alcanzado los 60 metros de cota que tenían su autorización ambiental integrada. ¿Y esto por qué es? Porque cuando le dieron el nuevo contrato a una nueva UTE, distinta de la que estaba gestionando la incineradora, pues eso, le quitaron el pastel. Y le quitaron el pastel, y entonces dijo, pues tampoco podéis utilizar mi vertedero porque es mío. Y ahora las cenizas las están llevando a otro municipio, que no nos dicen cuál es, pero las están llevando fuera de Madrid. ¿Vale? Imaginaos, bueno, al final de este año vence el contrato actual de la incineradora, y ya digo que lo van a querer sacar por otros 15 años. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Seguir plantando cara. Estamos aquí, insisto, porque les hemos estado plantando cara desde hace mucho tiempo, muchos años. Si no, esto ya lo habían resuelto hacía muchísimo tiempo. Y por eso es importante que sigamos organizadas y que sigamos en la brega. Lo primero de todo que vamos a hacer, bueno, lo primero era esto, porque había que contar públicamente la situación en la que está. Y lo siguiente, vamos a hacer una manifestación el 11 de mayo. ¿Vale? Es muy importante que todo el mundo se entere de esa manifestación. Y necesitamos que las que estáis aquí y las que no han podido venir hoy se involucren en dar publicidad de esa manifestación, en llenar el distrito de carteles, en que no haya nadie que no se entere de lo que nos están haciendo, y de que tenemos que ser capaces de plantar cara a ese contrato y hacer lo posible. Lo primero de todo, que salga por una duración inferior a la que se han planteado, y que se empiecen a plantear con claridad que la incineradora hay que cerrarla. ¿Por qué hay que cerrar la incineradora? Básicamente porque es una amenaza contra nuestra salud. Esto no lo estamos haciendo por deporte, esto no es un capricho, no es que le hayamos cogido manía a la incineradora. Es que los estudios más serios de salud que hay en España y en el mundo, lo que nos dicen es que todas las personas que viven en un radio de 10 kilómetros de una incineradora de residuos tienen una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades graves. Y esto es porque una de las emisiones que tienen estas incineradoras son las llamadas dioxinas y furanos. Son unas sustancias muy cancerígenas y muy insalubres. De hecho, forman parte de lo que se conoce como docena sucia, que son la docena de compuestos más tóxicos que se conocen. Estas dioxinas y furanos son compuestos orgánicamente persistentes.
Eso lo que quiere decir es que una vez que entran en el cuerpo es muy difícil eliminarlos y por lo tanto son bioacumulativos, se van acumulando. Cuantas más dioxinas tienes en tu cuerpo, más peligrosas son. Por eso no podemos seguir expuestos a esta amenaza y por eso queremos que no se incinere. Y a su vez por eso queremos que la estrategia de residuos sea diferente. Queremos que de verdad prime la reducción de residuos, de verdad. Y que esto no sea la típica cosa que se pone en un papel y el papel lo aguanta todo. La incineración, y esto también grabadlo, es la solución de la comodidad. En aquellos países donde hay más incineradoras, y os van a bombardear dentro de nada con esta idea de que en Europa hay un montón de incineradoras, los países que más incineran son también los países que más residuos generan, porque se desentienden de la reducción de los residuos. Y casualmente también son los países con mayor incidencia cancerígena. Es decir, no estamos hablando de un capricho, estamos hablando de algo que es serio. Entonces, por eso os digo que tenemos que organizarnos. El 11 de mayo, manifestación. Y tras el 11 de mayo hay que seguir llenando las calles de información para que la gente sepa lo que hay, y cualquier persona que sepa lo que hay se va a oponer a esto. Tienen que entender que no pueden seguir tratándonos como nos están tratando, que todas las industrias de gestión de los residuos se almacenan siempre en los mismos sitios, siempre en el sur de Madrid, siempre en las zonas obreras, siempre en la gente que menos tiene. Ellos os van a decir que en el centro de Europa ponen incineradoras en el centro de las ciudades, y es mentira, es mentira. Todas las incineradoras que hay en las grandes ciudades europeas están en los barrios obreros, no están en el centro. París tiene 3 incineradoras, pero ninguna hay junto a la Torre Eiffel ni junto al Louvre. Están todas en nudos ferroviarios, están todas en barrios obreros. Os van a hablar de la incineradora de Viena, que es mega guay porque un artista la decoró. Oh, qué guay. Pero ¿sabéis dónde está? Ellos dicen en el centro. No, está al final de una línea de metro, en un barrio obrero. ¿De acuerdo? No os creáis esto de que tú te vas a Londres y junto al Big Ben hay una incineradora, porque es mentira. Las ponen siempre donde vive la gente humilde. Así que tenemos que recoger firmas, tenemos que llenar el distrito y todo lo que podamos de cartelería. Tenemos que ser capaces de movilizar a la gente, y para eso necesitamos el que todo el mundo se implique. El día 5 de mayo vamos a tener un montón de carteles en la asociación para que podáis venir a recoger, y os proponemos, os pedimos que vengáis a por carteles y los pongáis en vuestra comunidad, en vuestro barrio, en la zona donde vivís, y que seamos capaces de involucrar a otras personas. Y tenemos que hacer de esto un movimiento creciente. Y yo no sé qué más. Bueno, por cambiar un poco de voz, ¿no? Que también es un poco monótono todo el rato. Que estamos recogiendo firmas. Yo creo que lo hemos pasado por todas las personas que estáis aquí, pero si hay alguien que no haya firmado, estamos recogiendo firmas. También, si os queréis llevar hojas de firmas para recoger en vuestras familias, vuestros vecinos, vuestros trabajos, vuestros lo que sea, pues también tenemos aquí hojas para que os podáis llevar. Ahí por ahí está ahí Begoña, esa chica de negro, que está recogiendo los correos electrónicos por si queréis seguir teniendo información sobre todo lo que hacemos. La mani que vamos a hacer en mayo va a ser aquí en el barrio, o sea que tampoco va a ser tan difícil, es irnos un día desde el Congosto hasta la Junta Municipal, el 11 de mayo a las 12 en el Metro Congosto. Y ya está, yo creo que ya sí que lo hemos dicho, sí que lo hemos... Ah, bueno, tenemos un canal de Telegram también por si os queréis sumar, que están ahí por los códigos QR, que si tenéis Telegram, pues nada, lo escaneáis, os unís y ahí vamos colgando pues toda la información de las cosas que hacemos
en la asociación. Tenemos página web y tenemos redes sociales que también os podéis mantener informados por ese medio. Y bueno, pues como decía aquí, que necesitamos todas las manos posibles, que esto nos afecta a todos, que hay personas y personitas que están aquí 24 horas al día y que estamos, mucha gente teletrabajando también, y estamos constantemente expuestos a esta contaminación tan grave. Entonces, bueno, pues nada, que nos vemos en la próxima. Si alguien tiene algo que comentar, si queréis decir algo, tenemos micro abierto.